Hola, bienvenidos a tu canal de YouTube, Profe Fer. Eh, Vamos a estar trabajando con lo que es geometría y trigonometría. ¿Sí? No olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita. Estos videos ya van a tener subtítulos para las personas que tengan alguna discapacidad visual o auditiva. ¿Sí? Ya con otras aplicaciones puedan apoyarse, ¿sí? De Android o de Windows, para que le pueda apoyar a leer los subtítulos. También van a tener lo que es idiomas, ¿sí? Idiomas, si hablas otro idioma, pues también ahí te va a servir esta información, ¿sí? Buscando que la educación sea incluyente inclusiva dependiendo de dónde se vaya a aplicar el material. Bueno, vamos a iniciar con mucho gusto lo que es nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, entonces tenemos este es el tema, que es dos rectas paralelas cortadas por una transversal. También lo pueden encontrar como dos rectas paralelas cortadas por una secante, o por último dos rectas paralelas cortadas por una línea recta, ¿sí? Entonces de esas tres maneras pues podrían encontrar información respecto a este tema. Vamos a ver estas dos rectas paralelas. Perdón, voy a transmitir lo que es el pizarrón, ¿sí? Tenemos dos rectas paralelas. Ok, voy a cambiar de color de plumón. Sí, me gusta este color. Eh, Voy a poner un poquito más anchito. Voy a poner aquí en el centro. Bueno, este lado. Dos rectas paralelas cortadas, ¿sí? Una transversal, una línea recta, una secante. ¿Sí? Así lo pueden encontrar. Muy bien. Voy a poner lo que son letras. Sí, pueden ponerle ustedes las letras que ustedes crean conveniente. ¿Sí? Va abriendo desde aquí hacia allá. Este es el ángulo A. Pero lo pueden abrir como ustedes crean conveniente. Lo importante es que aprendan el proceso. B, C, D, A', B', C', D'. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar ahora a estudiar estos ángulos que se forman al momento de tener dos paralelas cortando por una transversal, ¿sí? Lo primero que voy a encontrar, lo voy a poner de otro color y después lo voy a ir borrando para que no nos interfiera en otros ejercicios. Los ángulos correspondientes son iguales. Eso significa que el ángulo A y el ángulo A' son correspondientes, ¿sí? Entonces, ángulo A y ángulo A' son correspondientes.
Muy bien. Ahora, tengo el ángulo B y el ángulo D', ¿sí? Ahorita les digo el por qué. Ángulo B y el ángulo D' son alternos externos. ¿Por qué son alternos externos? Todo lo que está dentro de las paralelas, ¿sí?, son ángulos internos. Todo esto que está aquí, te voy a borrar ese círculo que acabo de hacer. Todo eso que está dentro de las paralelas son ángulos internos. Lo que está fuera de las paralelas, ¿sí?, esto y esto, ¿sí?, todo esto. Lo que está fuera de las paralelas son ángulos externos, ¿sí? Si un ángulo tenemos dos lados, ¿sí?, que no están dentro de las paralelas, que es todo esto, ¿sí? En nuestro caso, pues está, por ejemplo, yo que lo estoy escribiendo, en mi caso está en la izquierda. Ya lo voy a borrar. Y es todo esto que está aquí, está a mi derecha, ¿sí? Entonces, aparte de ser externos, uno tiene que estar a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? Uno en una línea de la paralela y el otro en otra línea de la paralela, ¿sí? Si se fijan, aquí la B está afuera, por lo tanto es externo. La D está afuera, por lo tanto es externo, ¿verdad? Uno está en la derecha y el otro está en la izquierda. Uno está en esta línea y el otro está en esta otra línea, ¿sí?, de las paralelas. Este está en esta línea paralela y este está en esta línea paralela. Entonces son alternos y son externos porque están afuera de las paralelas. ¿Sí? Entonces ángulo B y ángulo D, que serían estos, son alternos externos. La característica de los ángulos alternos externos es que miden lo mismo, ¿sí? Ahora, el ángulo, voy a ponerle otro colorcito, voy a ponerle
un rojo, pero un rojo más oscuro. Me parece que es un guinda. El ángulo D y el ángulo B ¿sí? El ángulo D y el ángulo B', lo voy a poner aquí, el ángulo D y ángulo B' son alternos internos. ¿Por qué internos? Porque están dentro de las paralelas. Todos estos que están aquí dentro del círculo están dentro de las paralelas, por eso se llaman internos. ¿Por qué alternos? Porque uno está a la izquierda y el otro a la derecha. Uno está en una paralela y el otro está en la otra paralela. En este caso serían ángulos alternos internos. ¿Sí? Ángulos opuestos por el vértice. Voy a ponerlo de otro color. Verde. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? En este caso estoy tomando el color verde, ¿se fijan? Entonces sería ángulo A y ángulo C son ángulos opuestos por el vértice. Lógicamente va a haber más de uno, ¿sí? Pero solamente para ejemplo les pongo solamente uno. Y por último, ¿sí? Vamos a ver los ángulos, en este caso suplementarios, porque no hay ninguno que sume 90 grados. Solamente ahí suman 180 grados. Por ejemplo, voy a sumar este de aquí. Le voy a poner de otro color. Aquí me apareció algo. Sí, perdón, estos son imprevistos que suceden. Muy bien. Y lo voy a poner de color café, miren. Miren. Voy a ponerlo de color rosita, fresita. Voy a sumar, ¿sí? Este de aquí. Voy a cerrar ya por fuera para que se vea la diferencia. Con este de aquí. ¿Sí? Voy a poner otro color porque no se alcanza a ver nada. Este de aquí. Con este de aquí. ¿Sí? Y al momento de sumarlos, pues me doy cuenta de que suman 180 grados. ¿Sí? Por lo tanto, yo digo que el ángulo A' y el ángulo C' son suplementarios. ¿Sí? Y de esta manera, pues yo ya estoy justificando mi respuesta. ¿Sí? Y acabo de ver lo que son correspondientes, alternos externos, alternos internos, opuestos por el vértice. Y en este caso no hay ángulos complementarios porque todos suman 180 grados, entonces sería suplementario.
Bueno, entonces así es como queda la explicación. Vamos a aplicarlo ahora con números. ¿Sí? Vamos a poner nuestras dos rectas paralelas. ¿Sí? Dos rectas paralelas cortadas por una transversal o secante. Tengo que el ángulo alfa, voy a poner A, es igual a 50 grados. Y ya, es todo lo que viene en el ejercicio. ¿Sí? Entonces yo primero lo que tengo que hacer es ponerle todas las demás letras. Entonces aquí tengo el ángulo beta, aquí tengo el ángulo C y el ángulo D. Aquí tengo el ángulo, le voy a poner otro color, el ángulo A', el ángulo B', el ángulo C' y el ángulo D'. ¿Sí? Aparte de obtener los valores, tengo que justificar mi respuesta. ¿Por qué estoy llegando a ese valor? Y tomo refresco porque ya tomé agua. Muy bien. Entonces, voy a empezar a obtener los valores. Ángulos alternos externos miden lo mismo. Eso significa que voy a ponerlo de color rosita. Bueno, moradito. De qué color sea. Ángulo A y ángulo C', ¿sí? Son alternos externos. Después de que identifiqué que son los mismos, pues ya simplemente lo que hago es identificarlos con medio de un color y así queda muy bonito. Luego tengo, voy a poner un verde más fuerte, ¿sí? Ángulo, ¿sí? Perdón, me faltó poner aquí a medida que ya obtuve. C' mide 50 grados, ¿sí? Listo. Muy bien, eso lo acabo de obtener en ese momento. Y luego tengo lo que es el ángulo C' y el ángulo D'. ¿Sí? Estoy poniendo C' y D' son ángulos suplementarios. Entonces yo sé que este más esto que está aquí me tiene que sumar 180 grados. Si ya tengo 50 grados para 180 grados, pues me faltan 130 grados. ¿Sí? El ángulo D' y B' son... perdón, voy a ocupar otro color. Voy a poner el color negro. El ángulo D' y B' son
opuestos por el vértice. Entonces D' sería esta parte, ¿sí? Y B' sería esta parte. Eso significa que si son opuestos por el vértice y miden lo mismo, entonces yo sé que el ángulo B' mide 130 grados. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a seguir practicando. El ángulo A' y C, perdón, son alternos internos. Ángulo A', ¿sí? Ángulo C son alternos internos. Y como son alternos internos, el ángulo C ya sabemos que mide, ¿sí?, lo que mide A'. En este caso C' con A'. Ok, hubo un dato que no lo puse, ahí está. C' y D', también ya está. D' y B', sí, en este caso mide 130 grados, ya está. ¿Sí? Entonces en este caso tengo A' y C'. Entonces para obtener A', pues lógicamente necesito C'. ¿Sí? El ángulo C', ¿sí? Ahí te aumento. C' y A' es igual a 50 grados. Son ángulos opuestos por el vértice. Para así tener el valor de A', que serían 50 grados. Y ahora sí puedo aplicar este otro. A' y C son alternos internos. Eso significa que mide exactamente lo mismo, mide 50 grados. ¿Sí? Y por último, ángulos correspondientes, B y B'. ¿Sí? Cada uno de ellos son ángulos, son correspondientes. Ahora son correspondientes. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo saber que B y B' son correspondientes, y si B' mide 130 grados, entonces B mide 130 grados. ¿Sí? Estas son las medidas. Y esta es la justificación de las medidas. ¿Cómo fui obteniendo? Entonces está practicando, cómo se llama cada uno de ellos e irlos identificando. ¿Sí? Ya posteriormente podrás encontrar figuras. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviera una figura así, lo que tendría que hacer es extender mis... Voy a poner de otro color. Ok, ¿cómo le pongo los colores? Aquí están, queda atrás. Aquí lo que tendría que hacer es extender mis líneas, ¿sí? Mis líneas rectas, extenderlas, recordando que está formado por líneas rectas. Y las líneas rectas vienen desde el menos infinito hasta el más infinito. Y al momento de extenderlas, pues veo que la figura real.
donde la figura real son dos rectas paralelas cortadas por dos transversales, ¿sí? Por dos líneas rectas, ¿sí? Y al momento de hacer eso, pues parece una figura, un triángulo que está delimitado por sus vértices, pero recordando que estamos hablando del tema de dos rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿sí? Pues tenemos el concepto de que no son segmentos, sino son líneas rectas que se extienden desde el menos infinito hasta el más infinito. Y por lo tanto, si tú te puedes apoyar con esta manera de resolver, fácilmente puedes saber cuánto miden los ángulos de ese triángulo, ¿sí? Y pues es un ejemplo de cómo se puede aplicar ese tipo de ejercicios, ¿sí? Bueno, si no me gustaría explicar más a fondo cómo se resuelve, porque ya le quitaría lo que es el grado de dificultad para que ustedes también desarrollen su habilidad matemática, ¿sí? Si ya les doy lo que es la respuesta, pues sí, ya les estaría contestando pues los ejercicios. Lo importante es que tú aprendas a hacer los procedimientos, los métodos, y ya posteriormente veas cómo aplicarlo en un problema, ¿sí? No tanto como si fuera, mira, así se hace y todos los ejercicios que sean exactamente igual los voy a hacer igual, porque entonces ahí simplemente estarías haciendo la repetición de los pasos y no estarías pues pensando, ¿sí? No estarías pensando cómo resolver el problema, simplemente como una receta de cocina irías siguiendo pasos para resolverlo, y pues de eso no se trata. Las matemáticas son al cerebro lo que la gimnasia es al cuerpo. A lo mejor pensarás que no te sirve nada la gimnasia, pero a lo mejor cuando tú necesitas cargar algo o necesitas aplicar esfuerzo, pues se va a hacer más sencillo si has hecho ejercicio. A lo mejor no vas a dedicarte a hacer pesas, pero ese levantamiento de pesas te permitió tener la fuerza necesaria para realizar otras actividades donde necesitabas aplicar tu fuerza, ¿sí? De la misma manera en las matemáticas. Por eso que necesitas trabajar lo que es pues toda tu comprensión matemática, comprensión lectora, lógica matemática, ¿sí? Y pues eso te lo va a dar la práctica. Muy bien, pues prácticamente es como se resuelve este ejercicio. Este ejercicio lógicamente es sencillo para que inmediatamente identifiques, pero ya de ahí tú ya vas a empezar a ver cómo se van resolviendo los ejercicios poco a poco. Muy bien, veo el video. Les agradezco mucho tu atención. Por favor, suscríbete a mi canal, activa la campanita. Si puedes compartir el video, compártelo con tus amigos o seres queridos. Pues este es un proyecto para apoyar, ¿sí? Apoyar, sobre todo en este tiempo de trabajo a distancia. Es importante que tengas un lugar donde ver la información. En caso de que se te haya olvidado, pues se me hace una herramienta muy buena el YouTube. Y pues aquí vamos a estar transmitiendo los videos, ¿sí? Ya empezamos esta semana, ya hubo una sesión en algunos grupos y pues se comparte la información. Bueno, pues cuídate mucho, que estés muy bien. Te agradezco tu asistencia, tu compañía. Nos vemos.